Hola a todos, es un gusto presentarles la sustentación final de nuestra revisión sistemática de literatura titulada Gobernanza, Ética y Mitigación de Sesgos Cognitivos en la Inteligencia Artificial Generativa. Somos Joan Puentes y Yulder Bermeo, estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de la Amazonía, bajo la dirección de la docente Joyce Pascua Rengif. Para iniciar con el planteamiento del problema, se establece que la IA generativa hoy en día es de uso masivo, es decir, cerca del 80% de los estudiantes de educación superior hoy en día lo utilizan en actividades normales en temas de educación, pero encontramos que solamente el 10% de las universidades a nivel mundial tienen políticas claras de cómo utilizarla y cómo debería reglamentarse. En Colombia, cerca del 50% de los estudiantes universitarios utilizan ChatGPT para el desarrollo de sus evaluaciones académicas, pero solamente el 7.6% de ellos tiene formación académica, tiene formación en carácter ético, es decir, de cómo hacer uso responsable de esta plataforma. Entendiendo también que ellos están a su vez expuestos a unos riesgos emergentes, los cuales los vamos a identificar más adelante. Para la justificación de este estudio se consolida una necesidad urgente de evidencia científica, la cual la desarrollamos a través de la metodología PRISMA. De esta tiene que salir una matriz de riesgos sociotécnicos y unas estrategias de gobernanza curricular prácticas. Frente a esto, realizamos la pregunta de investigación: ¿qué riesgos sociotécnicos documenta la literatura científica sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en la formación en ingeniería y qué marcos de gobernanza ética han surgido como respuesta? Nuestro objetivo general es sintetizar esta evidencia utilizando la metodología PRISMA, con el fin de proponer una matriz de riesgo sociotécnico y un conjunto de directrices de gobernanza curricular aplicadas directamente en nuestro campo de ingeniería. Para garantizar el rigor metodológico de la aplicación de PRISMA, se establece una ecuación booleana para identificar los posibles resultados. Hay que dejar claro que se estableció como regla de trabajo que solamente tendríamos acceso a Scopus como fuente principal de base de datos. Después de establecer la ecuación, nos identificamos que logramos captar 576 posibles resultados, de los cuales 7 fueron eliminados, excluidos, porque presentaban duplicidad. Es decir, que nos quedaron 569. A través de la plataforma Ryan se establecen unos criterios de inclusión y exclusión, los cuales nos permiten reducir esta cantidad de 569 a 499. De los 499, los de libre acceso son 201. Con esos hicimos un muestreo por relevancia bibliométrica y consolidamos que quedaban 47 artículos, y el análisis lo dividimos en dos frentes, uno cuantitativo y uno cualitativo. El cuantitativo para trazar el mapa bibliométrico usando el lenguaje R con la herramienta de Bibliometris, y el cualitativo de revisión profunda para clasificar las amenazas y las políticas documentadas. Dentro del análisis bibliométrico, la herramienta nos permitió 5 gráficas, entre ellas la producción anual, los países líderes en producción, las fuentes o revistas de las cuales se generaban esta producción, las palabras claves dominantes y la concurrencia de temas relacionados entre ellos. Efectivamente, logramos organizar la literatura en 5 categorías de riesgos sociotécnicos: alucinaciones técnicas, dependencia algorítmica, plagio automatizado, sesgos algorítmicos y ciberseguridad. Como la inyección de prompts, también descubrimos que las políticas institucionales actuales que evaluamos a través de estos 13 artículos están altamente fragmentadas y suelen limitarse erróneamente a la prohibición. Dentro de las directrices de gobernanza podemos establecer 4 grandes macros que hablan sobre la transparencia activa, es decir, sobre el uso de ella, no con la intención de prohibir, sino por el contrario, que el estudiante identifique las formas claras de cuándo y cómo debe emplearse estas herramientas de inteligencia artificial dentro de sus trabajos para fortalecer la integridad. También identificamos los que deben existir criterios claros, es decir, que se deben establecer unas reglas, ya sea por asignaturas o por tipos de contenidos, para que éstas regulen de alguna manera cómo se realiza la inclusión de estas herramientas. Debe también existir una evaluación orientada al proceso, es decir, que se debe evaluar el proceso de aprendizaje generando textos de calidad que le aporten al nivel académico, pero entendiendo también que se debe hacer de manera ética y profesional. Y por último, y fundamental, es la capacitación del docente. Se requiere que el docente como líder del proceso educativo se fortalezca en el uso de esta y haga parte de la integración de sus planes de estudio o de su definición de aula, cómo puede integrar estas herramientas. Como conclusión y aporte principal de esta investigación, hemos consolidado productos claves. El primero es una matriz de riesgo sociotécnico que mapea las 5 categorías de amenazas frente a sus respectivas estrategias preventivas, extraída de la literatura global, pero adaptadas a las necesidades reales de una facultad de ingeniería. Nuestro segundo aporte son 6 directrices de gobernanza curricular. En ellas concluimos que la ruta no es ignorar o censurar la IA, sino fomentar la transparencia de su uso, proponer y definir reglas claras para cada curso según su naturaleza, y sobre todo priorizar la capacitación y alfabetización de los docentes antes de implementar sanciones contra los estudiantes.
Como reflexión final, podemos decir que el desarrollo de este RCL nos permitió interiorizar el verdadero desafío que presenta la educación a futuro y cómo a través del el uso de la inteligencia artificial nos permite desarrollar criterios para producir nuevo conocimiento y nueva literatura, pero entendiendo de que los ingenieros deben de ser los reguladores de alguna manera desde la parte ética de cómo se utilizan estas herramientas y cómo realmente le aportan a la parte académica. Por último, queremos agradecer especialmente a nuestra directora, la profesora Joyce Pascuas, por su acompañamiento metodológico y a la Universidad de la Amazonía. Confiamos en que este trabajo sirva como punto de partida para actualizar los modelos pedagógicos en nuestra facultad. Muchas gracias por su atención. Gracias.